Shalom, buen día. Continuamos aquí trayendo una palabra, cuando digo una palabra me refiero a un tema, un mensaje que hace muchos años vengo pensándolo, estudiándolo, analizándolo. Lo he expuesto en diferentes países, pero vamos a traerlo aquí, vamos a ver cómo traemos esta palabra aquí en esta plataforma. Porque creo que estas plataformas nos dan la posibilidad de llegar a más gente con claridad, con fundamento. Y el tema es, ¿qué es el Evangelio? La palabra Evangelio es lo que se ha traducido como a nuestro idioma y creemos, o la gente cree, que el Evangelio es el mensaje general con la realidad que ellos los ponen o quienes se consideran evangélicos, es más, se han denominado evangélicos o les han denominado evangélicos. Pero la palabra evangelio es noticia. Viene de una palabra hebrea que es besorá, que es noticia. Así que para que haya una noticia, pues hay un comunicador, que sería el besorín o el evangelista en este caso. Pero el evangelio es la noticia, no es el propósito en general. Entonces está la noticia, el comunicador de esa noticia y el plan o el propósito en la cual la noticia dice. ¿Ven? Que es el desarrollo hacia dónde se va, que es lo que la noticia trae o comunica. A mí me parece que hay una desinformación en esto porque la gente se ha quedado solo con la noticia, el Evangelio dice, y uno pregunta, ¿qué dice el Evangelio? Entonces dicen unas sandeces, dicen lo que les parece, dicen lo que creen o lo que han aprendido por mucho tiempo. Y si alguien dice algo diferente o entiende algo diferente, entonces herejía, está mal, dicho por palabras de los hermanos centroamericanos y ahorita general en Latinoamérica, y ya voy a decir las causas, hijo del diablo. Además, ni siquiera saben qué es eso. Sí, hay unos textos bíblicos en las traducciones. No porque eso sea así de esa manera. Y el concepto hijo del diablo que aparece sobre todo en las traducciones de latinas, lo que quiere decir es desobediente. Quiere decir es alguien que no sigue los dictamen o las reglas establecidas por el bendito sea, por el Creador. Es un concepto, no un principio. Continuamos. Entonces tenemos el mensaje, que sería el Evangelio o la Besorá. El comunicador del mensaje sería el Besorín o el evangelista, ¿cierto? Pero ¿qué es el mensaje? Es el propósito de Dios. Ah, ya hay una causa. Es el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Pues su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Establecer un reino. Ese es el objetivo del Evangelio. ¿Ve? Mostrar al rey, establecer un reino, y para eso dejó un medio, y el medio es la Besorá, o sea, el Evangelio. Esos son los puntos, claros y específicos. Pero cuando uno le pregunta a un cristiano evangélico que nos define el Evangelio, entonces nos habla de infierno, nos habla de cielo, nos habla de muchas otras cosas, menos de lo que el Evangelio dice. Si observamos y analizamos profundamente las palabras del maestro Yahushua, al que yo considero que es mi Mashiach, entonces, y leíamos una pregunta simple a Yahushua, y él respondería, el Evangelio o la Besorá es traer al reino y al rey. En este caso, si traigo al rey, estoy trayendo al reino. Traer al rey quiere decir traer al Padre. Porque el mensaje central de Yahushua era sobre el Padre, sobre el Eterno, sobre el bendito sea. Quiere decir que el propósito era unir a la humanidad con el Padre.
Inclusive, Hechos 17, al final de sus días, al final de sus días, perdón, Juan 17, en la última cena de él, porque no es la última cena de él, cuando estaba con los talmidín en la cena de Pesaj, cuando sale al Hexamanía, hace plegaria, y la plegaria que hace, que es extraordinaria, mirar verso a verso, texto a texto, que hay que mirarlo con detalle, dice el verso 1 del capítulo 17. Estas cosas habló Yeshua, y levantando los ojos al Shamaín o al Hashamaín, dijo: Abba, la hora ha llegado. Glorifica a tu Ben, a tu Hijo, para que también tu Ben, tu Hijo, te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que te dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, y a Yahushua HaMashiach, a quien tú has enviado. El mensaje central de la Besorá traída por Yahushua, o el evangelio traído por nuestro maestro Yahushua, es justamente que te conozcan a ti. No sandeces, no ideas sin sentido, a que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero. O sea que el mensaje central de la Besorá es justamente traer al Eterno, al Padre Celestial, o que el hombre se fusione, o el hombre se una con el Padre y conozca la fuente de donde salió, de donde viene la inspiración, de donde viene la realidad del hombre. Eso es la Besorá. Pero tengo que aclarar un punto antes de desarrollar esto. En el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 1, dice que, y 2, lo voy a leer porque esto es leyendo escritura. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su Shabbat, algunos de vosotros parecieran no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, o sea, la Besorá, el Evangelio nueva, a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de Muná en los que la oyeron. O sea que Yeshua no es un comunicador, es un besorín, es un evangelista. Yeshua no trajo el evangelio ya estaba. Pero ¿por qué no lo dice? ¿Y por qué no lo traducen esta Reina Valera o estas otras Biblias que ahí dice evangelio? Porque entonces hacen creer que el evangelio lo trajo Jesús. El evangelio estaba anterior. El evangelio lo anunciaron Moshe, los profetas. Eso es evangelio. ¿Por qué no dicen que eso es evangelio? Eso es evangelio. Porque evangelio es noticia, señores. Y la noticia es que el hombre se había apartado del Eterno, el hombre había tomado su determinación, el hombre había cambiado su destino, el hombre había embolatado su camino de regreso al Padre. Por eso nuestro Adón Yahushua, por eso dice: a quien tú enviaste, vino a decir y a enderezar el camino al Padre. Pero esto no es de palabra, esto no es de anuncio, esto es justamente un principio. Teshuvah, arrepiéntete, o arrepintámonos, sería el verbo. Y encaminémonos al regreso a la casa del Padre. En ese camino a la casa del Padre hoy está embolatado. Porque algunos están diciendo que hay que regresar a los hermanos. O sea, al pueblo judío y volvernos judíos. No. Dice, es a la casa del Padre. El mensaje central del maestro Yahushua, o de nuestro Adón Yahushua, o Yahushua, es justamente llegar a la casa del Padre para que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero. Conocer no es saber, conocer es entrar, intimar, saber de dónde salimos, quiénes somos y volver a esa realidad. Baruch Hashem. Wow, ¿cómo así? Sí. La gente se quedó con la noticia y no sabe qué es la noticia. Entonces uno ve desde Sudamérica hasta Centroamérica y el resto del planeta hablando del evangelio y no saben qué es el evangelio. Entonces se inventaron una doctrina
que ni siquiera los discípulos enseñaron ni Yeshua enseñó, de cómo se debe comportar un verdadero cristiano cuando ni siquiera sabe qué es ser cristiano. Hablemos claro, hablemos sin tapujo, hablemos sin pelo en la lengua. Esto me da esa fuerza espiritual. Otra vez, evangelio es noticia. La noticia tiene un objetivo, anunciar. ¿Y a quién está anunciando? Pues al rey y al reino, que es consecuencia de eso, o es la realidad. El rey, que es el eterno, y el reino, que es establecimiento de sus principios, o sea, las normas, las leyes. Pero esas leyes llevan solo el propósito de honrar al rey. Eso es el propósito, honrar al rey. Y para honrar al rey, pues hay que conocer las normas. Y esas normas o esas reglas se lo trae a través de la noticia, el evangelio. El evangelio no es en sí mismo. Cuando Rabí Shaul dice, capítulo 1, verso 16, del libro de Romanos, dice, porque no me avergüenzo de la noticia. Tradúzcalo, dice, del evangelio, estoy diciendo de la noticia, porque es poder de Elohim para salvación. Ojo, que esa palabra no aparece allí. Si es la traducción, no se pega a la letra. No predique letra. Busque el significado de las cosas, porque no me avergüenzo del evangelio. No está hablando está hablando, no me avergüenzo de ser este comunicador, no me avergüenzo de ser, porque eso es lo que está diciendo. Yo vengo a traer, o estoy trayendo una noticia, y la noticia que estoy trayendo, que aquí, no, por eso no me avergüenzo. Hay que honrar al Padre, hay que saber cómo honrar al Padre, hay que saber qué es lo que al Padre le gusta, qué es lo que al Padre le agrada. No es lo que a usted le parezca. No es lo que usted se inventa, no es lo que usted sienta. ¿Sí ven? Mucha gente se quedó con eso y nunca fueron más allá. Entonces se proclama, somos evangelistas. O sea, listo, trae noticias. ¿Cuál es la noticia que trae? Somos evangelistas. Listo, pues deme la noticia. Somos evangelistas. Pero venga, ya me está cansando con eso. ¿Cuál es la noticia? Y no sabe cuál es la noticia. Está desinformando. Está peor que los canales de noticias de actual desinforman. Y hay mucha gente que se cree evangélica o se cree cristiana y ni siquiera sabe cuál es la noticia. Lo invitaron y además crearon una religión, crearon una doctrina sin saber qué es eso. Cuando tú no sabes algo, pregunta. Si tú desconoces, pregunta. Pregunta a los que saben. Y pregúntale allí a los judíos del primer siglo. Y dice, bueno, ¿cuál fue la noticia que trajo Yeshua? Entonces te van a decir, él trajo la noticia de cómo honrar al Padre y cómo volver a la casa del Padre. Que las almas vuelvan al Padre. Que las almas sepan su origen, de dónde salieron. Que para eso, ¿y qué necesitamos para eso? Pues hacer teshuvah, hacer arrepentimiento. Y el arrepentimiento te transforma, el arrepentimiento resetea tu mente y te vuelve al camino correcto. Y el camino correcto no es que te inventes cuentos, sino que siga los dictámenes del que el Eterno dejó, y esos dictámenes se llaman Torah. Ahora sí ven por qué se separa y por qué la llamada iglesia, que no es los discípulos, sino la de Roma, cambió todas las normas para despistar a la gente. Entonces vienen cuentos, que el mensaje de Jesús era amor. Sí es parte, pero no es todo. Que el mensaje de Jesús era sanidad. Que el mensaje de Jesús, venga, perdón, ya el mensaje estaba. Yeshua viene a traer dice, un mandamiento nuevo os dejo. Pero mire mismo aclara. Dice que es nuevo, dice, pero es del principio. Venga, acláreme. ¿Es nuevo o es viejo o es del principio? El tema no es nuevo, sino la forma que esto lo usaban o lo hacían, cambió. Y no es que cambió, sino que no lo aplicaban. Y Yeshua dice que es del principio. ¿Es nuevo o es del principio? Es del principio, entonces no es nuevo, sino la forma. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? Dice, el amor al prójimo. Amor no es sentimiento.
Amor es decisión. O sea, decidir ir justamente a amar a las personas independientemente de lo que piensen, de lo que actúen, como digan, como hagan. Independientemente de sus conceptos, está el amor. ¡Wow! Eso sí es altruistas. Ahorita en Israel, es difícil amar a aquellos que han matado a los familiares. Difícil en Ramallah, amar a aquellos que han destruido mi casa. Difícil, difícil, ¿cierto? Pero ahí es donde se debe de aplicar el amor. No cuando todo está bien. Las monjitas de la caridad, pues. ¿Ah? Continuamos, continuamos, porque no me avergüenzo del Evangelio, o sea, de la noticia. El Evangelio es noticia, es buenas nuevas. ¿Y cuál es la buenas nuevas? De que el hombre regrese a la casa del Padre. Beit Abba, regrese a la casa del Padre. Regrese a la casa del Padre. Por eso Yeshua dijo en la capítulo 14, verso 1, 2 y 3 del libro del Evangelio de Juan o la Besorá de Juan. ¿Qué dice? ¿O cómo dice? ¿Ve? No se turbe vuestro corazón, creed en el Eterno, creed también en mí. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no lo hubiese dicho. Iré pues a preparar lugar para vosotros, para que cuando yo esté, donde yo esté, ustedes también estén. La casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas, entonces la gente cree que en el cielo hay unas casitas o unos apartamentos. Y predicaron mucho tiempo que allá en el cielo, allá en el cielo hay una morada. La palabra morada, donde viene, lo que quiere decir estado, condición. Hay gente que tiene una morada, o sea, muy baja, y hay gente que está en una morada que va ascendiendo, ascendiendo, acreciendo, va hacia arriba. Morada es el estado moral ético que tú te encuentras, o de conocimiento, o de espiritualidad. Morada es un estado, es una condición, no una casita en el cielo. En el cielo no hay casita. No hay apartamento, no hay un inmobiliario o mobiliario, no existe tal cosa. Está diciendo es un estado, en qué estado te encuentras y cómo va ascendiendo en ese estado, en esa condición. Si estás dejando tu condición de pecado para ir a una condición de santidad, de pureza. A eso es que se está refiriendo. Y yo no hablo así, pero me da rabia de que el mensaje lo han distorsionado. Escúcheme en esto. Una cosa es el mensajero y otra cosa es el mensaje. En un momento dado, Yeshua, como mensajero, trajo el mensaje. Vino a traer y comunicó el mensaje. Porque el mensaje a ese momento ya estaba distorsionado. Lo habían cambiado los judíos. Y lo voy a demostrar en la charla que tengo en Facebook al mediodía. Se distorsionó el mensaje. Pero él como mensajero trajo el mensaje. Pero el propósito del mensajero es volverse el mensaje. ¿Ven? No solamente quedarse como comunicador de un mensaje. Porque el mensaje tiene la potencia o la potencialidad o el poder de transformar el vaso para hacer el mensaje. ¿Ves? Yeshua llegó a ser el mensaje. Como ejemplo, no solamente dijo, sino hizo. Entonces fue el mensaje. Y tú y yo estamos llamados a hacer el mensaje, a dejar de ser el mensajero, para hacer el mensaje, para demostrar, para decir, en mí he encarnado el mensaje, soy el mensaje, vengo a traer tu mensaje pero con mi estilo de vida, no con mis palabras, sino con mis acciones. Y eso ya es rompedor. Y eso es lo que nos falta, el compromiso con nosotros, con el cielo, con el Creador. Porque el mensaje transforma el vaso. Somos el vaso, pero el vaso es transformado para hacer el mensaje. El mensajero se transforma. Se transforma. Porque el poder del mensaje es tan fuerte que hace que el mensajero cambie. Y no solamente se quede diciendo un mensaje,
sino que sea el mensaje. ¿Eh? ¿Y cuál es el mensaje? Volver a la casa del Padre. Eso es el mensaje. Que creo que los únicos que lo han entendido después de los discípulos son los místicos judíos cabalistas. Los únicos. Del resto simplemente son palabrería. Porque el secreto está a volver al Padre, para que te conozcan a ti. ¿A ti? ¿A quién? Al Eterno, al único. Conocer es saber, conocer es intimar. Conocer es tener la otra parte de intimar, volver al uno. Eso es conocer. No es solamente, sí, yo te conozco. Cuando uno se casa, sabe quién es la persona con quien se casa. Pero cuando se casa, yo ya tengo 23 años, cumplo este año. Entonces he intimado con la esposa, tenemos fruto de esa relación, de esa intimación, tenemos 4 hijos. Entonces yo la conozco, ella me conoce. Pero siendo honesto, una cosa, no todo. El deber ser es que le conozca para agradarle. Que sea un libro que yo lo haya leído, que lo esté leyendo, para hacer las cosas que a ella le agrada, para no ser desagradable. Lo mismo ella hace a mí. Así que justamente en el tema del Creador es que yo conozca al Creador para agradarle, para traerle gozo y alegría, no desagradarle, para hacer las cosas que a Él le agradan. Eso es lo que es el mensaje. ¿Ven? Así que el mensaje es la Torá, porque ahí solamente están los principios para agradar al Padre. No todas las sandeces, no todas las mentiras, no todos los engaños, no todos los conceptos que luego la iglesia se inventó, la iglesia católica, y creó sacramentos y creó mandamientos fuera de la Torá y creó toda una parafernalia. Y luego viene la iglesia evangélica y se crea otras, porque solo cambiaron de forma y se crea otras cosas que no son. Y entonces armaron un cuerpo de concepto y de mandamiento y creen esas cosas. Y creen que ese es el evangelio. Entonces viene la iglesia pentecostal allá en 1900 en la calle Azusa, y entonces cree que ser evangélico es tener la falda larga, cabello largo y no tener nada. Y si alguien trata de arreglarse porque es lo correcto, entonces eso es del diablo. Si no piensa, no predica, no actúa como ellos creen, que ni siquiera saben qué es lo que creen, entonces es del diablo. Eso es herejía. ¿Perdón? Herejía porque no sabes. Herejía porque no entiendes. Herejía porque ni siquiera te ha dado intención, ni siquiera la intención de saber qué es el Evangelio. El Evangelio predicado por los apóstoles y por los profetas. Porque el Evangelio es de ellos. Y el fundamento que dice aquí, del fundamento de apóstoles y profetas, es conocer al Padre, es volver a la Torá, es volver al camino, es volver a ser agradable al Padre. Y no todo lo que se inventaron de la Edad Media hacia acá con las reformas. Reflexiona. El mensajero es un medio. Y volvemos al punto. Evangelio viene de la palabra besorá. El comunicador del evangelio sería el evangelista. El comunicador de la besorá sería el besorín. Besorín es el comunicador. Pero hasta ahí tenemos al comunicador y lo que comunica, que es el mensaje. Pero ¿qué es lo que dice el mensaje? Volver a la casa del Padre, volver al Padre. Si no lo sabe, sépalo. Piénselo, analícelo y comienza a preguntarse qué es el verdadero evangelio. Shalom. Suscríbete al canal para seguir trayéndote una palabra de edificación. Bendiciones pues.